Texas, 19 de mayo de 1836. Fuerte Parker. El aire se llena repentinamente de gritos y polvo. Una joven de 17 años observa paralizada como su suegro es derribado brutalmente por un garrote de guerra, su cráneo destrozado en un instante. A pocos metros, su suegra es apuñalada repetidamente y abandonada, desangrándose en la tierra seca. Antes de que la joven pueda siquiera gritar, unos guerreros la sujetan con fuerza y la arrojan violentamente sobre un caballo. Está embarazada de 6 meses. Su nombre es Rachel Plummer. Durante los siguientes 21 meses, ella experimentará horrores tan terribles, tan indescriptibles, que incluso en sus propias memorias publicadas años más tarde, ya en la seguridad del hogar de su padre, se negó rotundamente a describirlos por completo. Ella escribió solamente esto: emprender la tarea de narrar el trato que recibimos solo aumentaría mi angustia presente, pues es con sentimientos de la más profunda mortificación que pienso en ello. Y mucho menos puedo hablar o escribir al respecto. Rachel Plummer fue solo una de miles. Durante el siglo XIX, las tribus nativas a lo largo del suroeste americano capturaron a cientos de mujeres de los asentamientos fronterizos. Algunas fueron rescatadas y devueltas a sus familias tras meses o años de angustiosas negociaciones. Otras escaparon durante momentos de caos absoluto y caminaron cientos de kilómetros de regreso a la civilización. Sin embargo, la mayoría nunca fue vista de nuevo, y las pocas que regresaron cargaban con historias que las perseguirían hasta su último aliento. Eran relatos que apenas podían obligarse a contar. Eran historias tan macabras que los periódicos del siglo XIX, que rutinariamente imprimían cada detalle espantoso de los ahorcamientos públicos, a veces se negaban a publicar en su totalidad por respeto al pudor de la época. Esto no es una leyenda de la frontera. Estos son relatos documentados, testimonios judiciales dados bajo juramento y memorias publicadas por las propias sobrevivientes, vendidas a miles de lectores que deseaban saber qué sucedía realmente allá afuera. En lo profundo de lo salvaje. Yo soy Crown and Dagger, y aquí no apartamos la mirada. Si crees que estas historias merecen ser contadas, apoya este canal con un me gusta y suscríbete, porque lo que viene a continuación es algo que tu profesor de historia jamás mencionó. Comencemos donde siempre comenzaba todo, con el ataque. Las incursiones siempre seguían el mismo patrón táctico. Los guerreros atacaban al amanecer o al anochecer, cuando la visibilidad era escasa y las familias estaban en su punto más vulnerable. Las granjas aisladas eran los objetivos más fáciles, familias que vivían a kilómetros de su vecino más cercano, sin nadie que pudiera escuchar sus gritos. Los hombres del hogar morían primero. Esposos, padres, hermanos, hijos con edad suficiente para sostener un rifle, todos eran eliminados, generalmente en los primeros minutos. No había negociación, no había advertencia, no había piedad, solo una eficiencia aterradora. Entonces comenzaba la selección. Las mujeres en edad fértil eran las más valiosas. Podían trabajar hasta el agotamiento. Podían ser intercambiadas con otras tribus o vendidas a comerciantes mexicanos que operaban mercados de esclavos en los territorios del norte. Podían convertirse en esposas y dar a luz a niños que crecerían como miembros plenos de la tribu. Las niñas menores de 10 años también eran apreciadas porque podían ser criadas dentro de la tribu y, eventualmente, olvidar por completo sus vidas anteriores. Con el tiempo suficiente, hablarían el idioma, seguirían las costumbres y no recordarían nada de quienes habían sido antes. Los ancianos eran asesinados inmediatamente. No podían trabajar. No podían tener hijos. Retrasarían al grupo de asalto durante el largo viaje de regreso al campamento. Lo mismo ocurría con los bebés. Un bebé llorando podía alertar a los perseguidores sobre la ubicación del grupo. Eran cargas que los guerreros simplemente no podían permitirse. El proceso de selección era despiadado, práctico y despojado de cualquier emoción humana. Olive Oatman tenía 14 años cuando los guerreros atacaron a su familia cerca del río Gila en Arizona, en febrero de 1851. Su familia había estado viajando hacia el oeste, pero desacuerdos sobre la ruta los habían dejado aislados. Los Oatman siguieron adelante solos, convencidos de que estaban a solo unos días de la seguridad. Estaban equivocados. Olive vio cómo su padre era golpeado hasta la muerte con garrotes, su madre asesinada a su lado, su hermana mayor, su hermano bebé. 4 de sus hermanos fueron asesinados en minutos mientras ella permanecía paralizada por el terror. Cuando la matanza cesó, solo Olive y su hermana de 7 años, Mary Ann, quedaron con vida. Los guerreros las arrastraron hacia el desierto.
Olive describió más tarde haber caminado descalza por la naturaleza salvaje durante una noche entera sobre rocas afiladas que cortaban sus pies, a través de parches de cactus que dejaban docenas de espinas incrustadas en su piel. Sin comida, sin agua, sin descanso. Cada vez que tropezaba por el agotamiento, era golpeada con palos. Cada vez que disminuía la velocidad, era golpeada hasta que se movía más rápido. Su hermana pequeña caminaba a su lado, sangrando por sus propias heridas. Demasiado aterrorizada para llorar, demasiado exhausta para hablar. Al amanecer, los pies de Olive estaban tan desgarrados e hinchados que cada paso se sentía como caminar sobre vidrio roto. Pero siguió moviéndose porque detenerse significaba morir. Y esta fue solo la primera noche. Una vez que las cautivas llegaban al campamento tribal, su nueva existencia comenzaba inmediatamente. No eran invitadas esperando rescate. No eran prisioneras esperando rescate monetario. Ya no eran personas. Eran propiedad. Las mujeres eran puestas a trabajar desde el primer día, antes de que sus heridas hubieran sanado, antes de haber comido una comida real, antes de haber dormido. Recogían leña hasta que sus manos se agrietaban y sangraban, cargaban pesadas vasijas de arcilla con agua durante kilómetros bajo el brutal sol del desierto. Raspaban pieles de animales hasta que sus dedos quedaban en carne viva. Cualquier tarea que nadie más quisiera hacer recaía sobre ellas. Todo trabajo demasiado servil o agotador para los miembros de la tribu se convertía en suyo. Comían al último. Cualquier sobra que quedara después de que toda la tribu hubiera terminado de comer, esa era su comida. Si la casa había sido pobre, podía no haber nada en absoluto. Se iban a dormir con los estómagos vacíos y se despertaban antes del amanecer para trabajar de nuevo. Rachel Plummer describió sus primeros meses entre los comanches con dolorosa claridad. Me mantenían constantemente trabajando desde el amanecer hasta tarde en la noche. Cuando fallaba en realizar mis tareas a su satisfacción, era golpeada con garrotes y palos. Mi vida era una de constante pavor, sufrimiento y miseria. Las palizas llegaban frecuentemente y sin advertencia, por trabajar demasiado lento, por mostrar agotamiento, por llorar, por hablar inglés. A veces, por ninguna razón que alguien pudiera determinar, simplemente porque estaban allí, simplemente porque eran impotentes. Simplemente porque no había consecuencias. Olive Oatman pasó un año entero como esclava entre los Yavapai antes de ser intercambiada a la tribu Mojave. Durante ese año, ella y su pequeña hermana Mary Ann fueron trabajadas hasta el borde de la muerte, golpeadas regularmente y alimentadas con sobras. Sin refugio del sol de Arizona o las noches heladas, Mary Ann, con solo 7 años, simplemente no pudo soportar el abuso y la inanición. Comenzó a consumirse, volviéndose más delgada cada semana. Olive vio a su hermana morir centímetro a centímetro, vio la luz desvanecerse de sus ojos, y no hubo nada que pudiera hacer para salvarla. Pero lo que realmente quebraba a estas mujeres no era el trabajo. Era lo que sucedía cuando desobedecían. Matilda Lockhart tenía 13 años cuando fue capturada por comanches en Texas en 1838. Pasó 2 años agonizantes en cautiverio antes de ser devuelta durante negociaciones de paz en San Antonio en 1840. Cuando las autoridades tejanas vieron lo que le habían hecho, apenas podían hablar. Hombres endurecidos de la frontera se quedaron en un silencio conmocionado. Su nariz había sido quemada hasta el hueso, toda la parte carnosa había desaparecido. Matilda explicó que las mujeres de la tribu habían hecho un juego de atormentarla, despertándola al presionar palos ardiendo contra su rostro. Su nariz era su objetivo favorito. Sus gritos las divertían. El olor de su carne quemada las hacía reír. Matilda nunca se recuperó, murió 2 años después de su rescate, con el cuerpo demasiado dañado para continuar y el espíritu demasiado roto para querer hacerlo. El fuego era una herramienta que las tribus entendían bien, usaba tanto para disciplina diaria como para venganza colectiva. Tras la pelea en la Casa del Consejo en 1840, 13 prisioneros fueron estacados al suelo y quemados lentamente en represalia. La hermana de 6 años de Matilda estaba entre ellos. El mensaje era inconfundible: crúcense con nosotros y todos los que aman sufrirán. Hubo otra prueba diseñada para romperlas: el guantelete. La cautiva era forzada a correr entre 2 filas de guerreros armados con palos y látigos. Rachel Plummer aprendió rápidamente que mostrar dolor solo invitaba a más violencia. Respetaban la valentía más que nada, escribió. Cuando finalmente se defendió y golpeó a una de sus captoras, los guerreros la vitorearon. Desde ese día,
Su trato mejoró marginalmente. Algunas mujeres enfrentaron un destino diferente, se convirtieron en esposas. Cynthia Ann Parker fue capturada a los 9 años y pasó 24 años con los comanches. Se casó con un jefe de guerra y tuvo hijos, incluido el legendario Juana Parker. Cuando fue rescatada en 1860, no quería irse. Para ella, el rescate fue un segundo cautiverio. Murió 10 años después, con el corazón roto, tratando de escapar de regreso a su familia comanche. Quizás nada revela la brutalidad mejor que el destino de los niños. El hijo de 2 años de Rachel Plummer fue arrancado de sus brazos. En cautiverio, dio a luz a otro hijo que fue asesinado a las 6 semanas porque retrasaba su trabajo. Olive Oatman fue liberada con un tatuaje azul en la barbilla que anunciaba al mundo que había sido marcada por otro pueblo. Aunque se casó y vivió décadas en Texas, nunca regresó completamente a quien había sido. Su esposo quemó copias de sus memorias tratando de darle paz, pero ella guardó un frasco de semillas del desierto hasta el día de su muerte. Para la década de 1870, se estimaba que el 30% de los comanches y apaches tenían ascendencia cautiva. La línea entre colono y nativo era mucho más borrosa de lo que los estadounidenses querían creer. La frontera no era una aventura romántica, era un lugar de supervivencia brutal donde todos cometían actos que acecharían la tierra por generaciones. Las mujeres que sobrevivieron llevaron sus experiencias en sus cicatrices, en sus silencios y en las cosas que no pudieron escribir. Ellas sobrevivieron a lo insuperable. La historia las llama víctimas, y lo fueron, pero también fueron testigos. Fueron las que regresaron del infierno para contarnos lo que sucedió en lugares donde nadie más podía ver. Sus historias importan. Su sufrimiento importa. Porque si las olvidamos, olvidamos la verdad sobre quiénes somos. Si quieres más historia que otros se niegan a contarte, suscríbete a Crown and Dagger. Nosotros no apartamos la mirada.